Hola, muchísimas bendiciones para todos. Un saludo cordial, especial, deseando que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes hoy y siempre. Vamos a seguir en esta serie de mensajes que le hemos denominado Dios te quiere bendecir. Y bueno, hoy vamos a comenzar otro estudio dentro de este mismo tema de Dios te quiere bendecir. Ya hicimos la primera serie referente a fondos insuficientes, hablando de la obediencia y de la desobediencia. Esta segunda parte le he denominado Mamón y la vaca sagrada. Aquí nos vamos a extender un poquito porque es una temática que requiere un análisis bastante profundo respecto a este tema. Vamos a comenzar con una oración y le pedimos a Dios que nos oriente en este estudio porque sé que hay unas cosas que son bastante difíciles de aceptar por muchos y se requiere la disposición total de nuestro corazón, pero por supuesto de la ayuda y la guía del Espíritu Santo para que podamos recibir esta palabra con mansedumbre. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias. Sabemos que la sabiduría, la riqueza, la bendición viene de ti. La única manera posible que nosotros podemos vivir para ti, servirte, honrarte, cumplir tu propósito y tu voluntad, la única manera es por la guía de tu Espíritu Santo. Tú dijiste que tu Espíritu nos guiaría a toda verdad. Y por eso hoy estamos suplicando en esta ocasión que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Que de nuestra voluntad podamos rendirnos a ti, en el temor de ti. Que podamos aprender sabiduría y temor de ti. Y que con ese temor podamos rendir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a tu verdad. Sé tú siempre nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro enseñador. Abre las escrituras delante de nosotros para conocerte, para ver tu rostro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema que nos compete empezar a estudiar hoy, Mamón y la vaca sagrada. Empiezo por decir que la vaca sagrada literalmente significa o hace referencia a lo intocable. En la India, de manera particular, en la religión del hinduismo, o en ese sincretismo que ellos manejan también, existen miles de dioses, sino millones de deidades, no dioses, sino deidades, evidentemente paganas, y entre tantos ídolos que ellos adoran, la vaca, de manera formidable para ellos, es un ídolo sagrado, sagrado que no se toca para nada. Es una vaca sagrada, es respetada como un ídolo. Puede usted encontrarla por las calles haciendo y deshaciendo, destruyendo, acabando cultivos, haciendo mil cosas, pero para ellos la vaca es sagrada. Y esto significa que es algo intocable, que no se consiente nada con ello. Por eso le he denominado a este tema la vaca sagrada, Mamón y la vaca sagrada, haciendo referencia justamente al dinero, o mejor, para ser más puntual, al amor al dinero. Hay quienes piensan que solamente se puede tener amor al dinero cuando éste abunda, pero no necesariamente. La avaricia se puede expresar en la abundancia o en la escasez. Quien retiene lo poco es igual de avaro a quien retiene lo mucho. Ambos son idólatras según la Biblia. Y en el término idolatría que al inicio de este estudio estuvimos abordando, es preciso entender que fue el Señor Jesucristo que habló con este término propiamente dicho de Mamón. Y es un ídolo pagano que en la antigüedad era reverenciado como el ídolo de la prosperidad, como el ídolo de la abundancia, de las riquezas. Y el Señor Jesucristo parte de un pasaje que lo veremos ahora un poco más adelante de este estudio, refiriéndose al servicio hacia este ídolo pagano. Ahora bien, conocemos la doctrina cristiana referente a los ídolos. Pablo dice que el ídolo no es nada en el mundo, que no hay que temerle, que no son absolutamente nada. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo se refirió al servicio de adoración o de sujeción a Mamón? Hay versiones bíblicas que traducen en Lucas, donde está este término, no traducen mamón, traducen dinero. No pueden servir a Dios
y al dinero. Pero es una incorrecta traducción porque allí el Señor Jesús está utilizando un nombre propio, que es el ídolo pagano. Algunos creyentes pensando que esto no tenía significado porque un ídolo no es nada en el mundo y cómo se va a adorar, entonces ya no se puede servir a Mamón porque Mamón ya no existe, no es un ídolo contemporáneo que alguien lo esté reverenciando. Pero el Señor lo pone en esos términos para mostrar que la entrega al dinero es casi un servicio de idolatría. Todo lo que nosotros hacemos muchas veces por el dinero, si no tomamos los principios de Dios para evitar eso, nos pueden llevar a una idolatría. Por eso dice la Biblia, y ya lo leímos en Colosenses, que la avaricia es idolatría. Por eso Dios nos entrega principios para guardar nuestro corazón de eso. Justamente por eso viene este estudio. En anteriores entregas vimos que la ira de Dios se puede desatar por causa de esto, y por eso Dios quiere advertirnos como una atalaya, lo decíamos en el pasaje de Ezequiel, que también citamos en otra entrega anterior, en el capítulo 3, como una atalaya para guardarnos de los peligros serios, seriosísimos que tiene la avaricia o el amor al dinero o el servir a Mamón o a las riquezas, al dinero. Es importante que en este tema de Mamón y la vaca sagrada veremos las consecuencias particularmente de las ofrendas. Hay un capítulo que le he denominado las ofrendas y sus consecuencias. Consecuencias de las ofrendas, las consecuencias, la Biblia muestra que las consecuencias de las ofrendas son diversas. Consecuencias de la obediencia y de la desobediencia, es decir, las ofrendas siempre traerán consecuencias y las consecuencias pueden ser bendición o maldición. Algunas personas piensan, y ya lo hemos especificado, que la única maldición posible es por no dar las ofrendas, por no dar lo que es de Dios, darle a Dios lo que es de Dios. Pero vimos también el caso de Caín, que también ofrendó y que también trajo maldición en vez de traer bendición. Entonces, ¿cuál es el trasfondo detrás de todo eso? Eso lo estaremos desarrollando a través de este tema de la vaca sagrada, Mamón y la vaca sagrada. Quiero comenzar desde el pasaje de Isaías capítulo 1, que fue el último pasaje que compartimos en la última entrega. Vamos aquí con Isaías capítulo 1, le pido por favor que me acompañe. En el versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. Y esto es importante, Dios habla a su profeta respecto a su pueblo, no le está hablando a paganos, a su pueblo. Dice Judá y Jerusalén, dice en días de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es importante mostrar que esto no ocurre en el reino de Israel, sino en el reino de Judá, que supuestamente eran las tribus más fieles, más cercanas a la obediencia a Dios, pero habían dejado de lado unos mandamientos muy puntuales que Dios les había encomendado que cumpliesen. El versículo 2 dice: oigan cielos y escucha tu tierra, porque así habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí. Mire el propósito. O empecemos a subrayarlo de ya. Crié hijos y los engrandecí. El propósito de ser formados como hijos es justamente eso, engrandecer, ojo, el nombre de Dios en nosotros. Dios no quiere hacer al hombre grande, Dios quiere hacer al hombre a la imagen y a la estatura del varón perfecto, porque su gloria no la comparte con nadie, solamente Jesucristo es reverenciado y adorado. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, dice la Escritura. Su honra no la comparte con nadie, ni a los ídolos da su alabanza, dice la palabra. Entonces, empecemos a pasar esto por el Nuevo Testamento y entendamos que Dios no quiere hacernos famosos ni reconocidos. Simplemente, en algún momento, el prestigio, por no llamarlo fama, que alguien pueda tener no es otra cosa más que una forma que Dios usa para dar a conocer su gloria. Y porque pues, evidentemente las cosas son así. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice la Biblia. Llegará un momento donde eso ocurrirá, donde alguien tendrá una fama, pero no es para ser famoso, sino para que la gloria de Dios sea vista sobre cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de Dios, engrandecer su nombre sobre nosotros. Por eso dice la oración modelo: santificado sea tu nombre.
Dice, pero ellos se rebelaron contra mí. El pueblo de Dios estaba siendo formado, estaba siendo bendecido, engrandecido, llegó a un nivel de bendición. eh, y dice que se rebelaron. Y dice, se rebelaron contra mí, contra Dios. Versículo 3, el Señor especifica cuál fue ese tipo de rebelión. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno del pesebre, y el asno el pesebre de su Señor. Mas Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire los aspectos que se ponen claros. Conocer a su Señor y conocer el pesebre de su Señor. El buey conoce a su dueño, conoce a su dueño, conoce a su dueño, y luego dice, y conoce el pesebre de su Señor. Está haciendo un comparativo un poquito brusco, digámoslo para nuestro entender. El buey, un animal sin entendimiento o raciocinio, según algunos, pero en este ejemplo muestra que estos animales tienen más entendimiento que el mismo pueblo cuando se rebela en contra de Dios. Es decir, rebelarse en contra de Dios es tener una bajeza de pensamientos, o es tener la miseria de la mente. Es como dice la palabra de Dios cuando en Apocalipsis le envía una carta a una iglesia, le dice, mira por tanto dónde has caído. El pecado es caer de una condición. Y en la anterior entrega hablamos de la altura de los pensamientos de Dios. Entonces, el pueblo cuando se rebela, cuando desobedece a Dios, sus pensamientos, su forma de pensar sencillamente ha caído al nivel de una bestia, literalmente. En, en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, notamos justamente que la Biblia dice al respecto de la sabiduría de los hombres y dice específicamente que la sabiduría terrenal es justamente animal. Mire cómo dice Santiago capítulo 3, permítame esta introducción de este pasaje aquí. Y dice, versículo 13, capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre es sabiduría. Como algunos dicen por allí, yo soy manso, pero no menso. En absoluto no es correcto. Pero si tienen celos amargos y rivalidad en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal, diabólica. Uno dice, pero ¿una sabiduría animal? Es justamente es el pensamiento que ha sido reducido del nivel de los pensamientos de Dios, de donde Dios quiere llevarnos justamente a un nivel de altura, de bendición. Tener la mente de Cristo es estar a la altura de los pensamientos de Dios, porque la fe es la razón de Dios. Cuando le llamo razón, es basado en el pasaje justamente el pasaje de la excelencia de la fe de Hebreos, donde dice que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y más abajo dice, por la fe entendemos, no dice creemos. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es una forma de entendimiento. Por la fe entendemos. No dice que por la fe creemos. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, si la fe es un entendimiento y la razón muchas veces no comprende las cosas que son de la fe, porque 1 Corintios capítulo 2 dice que para el hombre carnal esto es locura, las cosas de la fe no las puede entender, significa que la fe es una razón superior. El límite donde llega la razón es justamente el inicio de la fe. Las cosas que no podemos comprender por la razón se pueden comprender desde la fe. Por eso digo que la fe, la razón de Dios, es un conocimiento elevado y superior. Ahí es cuando aparece en nosotros la mente de Cristo. Cuando la Biblia dice que tenemos en Efesios capítulo 2 que tenemos la mente de Cristo, en Efesios dice, ¿quién instruirá al Señor? ¿Quién le aconsejará? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando la Biblia nos dice también que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo, nos está hablando de eso, de una posición. No es que estemos sentados literalmente, usted está aquí en la tierra o está sentado en un lugar celestial con Cristo.
Pues evidentemente usted está aquí en la tierra, entonces el estar sentado juntamente con Cristo habla de una posición y justamente habla de la posición espiritual. Tenemos una mente ahora, la mente de Cristo tener fe es tener la mente de Cristo y tener la mente de Cristo es tener la capacidad de razonar como Dios razona. Como Dios razona, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y eso no se puede entender por razón, sino solamente por fe. Bueno, no es el tema, sin embargo quería dejar esa claridad para comprensión de todos. Entonces, el pasaje dice que el buey conoce a su señor, conoce el pesebre de su dueño. Esto nos habla de que el animalito el buey, sabe cuál es el lugar donde pertenece, sabe qué le corresponde, qué es suyo, qué es para sí y quién es su dueño, su señor y su amo. Pero Dios dice que el pueblo se rebeló contra Dios justamente porque están haciendo lo contrario a lo que haría un buey. Y es que desconocen quién es su Señor, desconocen quién es su Dios, desconoce el lugar que le corresponde, que le pertenece. Y discúlpeme, pero como somos ahora hijos de Dios, como nacimos de nuevo, se supone que todas las cosas son viejas, las cosas pasadas son viejas y que ahora esperamos o tenemos la aspiración de tener una nueva vida en Cristo. Y si somos una nueva criatura, entonces se espera que vivamos conforme a unos nuevos hábitos o principios de vida que están estipulados por la palabra. Y la Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas capítulo 5 dice la Biblia que la carne se opone al espíritu, después del verso 22, por eso dice, no hagan lo que ustedes quieren. Significa que ya no tenemos sencillamente la propiedad de nuestra vida, ya no somos nuestros. Primera de Pedro dice que fuimos comprados por precio, ya nos pertenecemos, que nuestra vida le pertenece a Cristo. Por eso decía el pasaje de Santiago, que si alguno es sabio, muestre en sana mansedumbre las obras. ¿Y cuáles son las obras? Sujeción a los principios de Dios. Mostrarme realmente como hijo de Dios, de que yo no me pertenezco. ¿Y cómo lo hago así? ¿Cómo lo demuestro? Pues sencillamente obedeciendo a mi Señor, sabiendo sabiendo cuál es el lugar que me corresponde. Y la avaricia no es el lugar que me corresponde como hijo de Dios. Crié hijos y ellos, dice, se rebeldizaron. Como un hijo criado por Dios, entonces debo conocer cuál es el lugar que me corresponde. No es la avaricia, no es la idolatría, no es la ambición ni el amor al dinero. Ese no es mi lugar, ese no es mi pesebre. Hemos desconocido a Dios. Lo dice Malaquías capítulo 1, versículo 6. En Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, el Señor lo dice de una manera muy contundente. En el versículo 6, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. El Señor está diciendo, mire, como en otro pasaje también lo diría, ¿por qué me llaman Señor, 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 Señor y no hacen lo que les mando? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Hay una honra para Dios que es vana y es la de labios. Hay una relación con Dios de señorío que el Señor dice no es válida, porque me dicen Señor, Señor, me dicen, pero no hacen lo que les mando. Dios no se entiende Señor de nuestras vidas cuando nosotros no nos sujetamos a Él. Entonces Dios no es Señor de nuestras vidas y por tanto nada, porque el Señor o es Señor o no lo es, se desentiende de nuestras propias vidas y nosotros somos los que lo hacemos. No es que Dios, ¿por qué estás lejos, Señor? ¿Por qué te alejas? Oye, los que estábamos perdidos éramos nosotros. Esa expresión de busque de Dios, Dios no es el que está perdido. La expresión debería ser déjese encontrar, déjese encontrar, déjese encontrar. Cuando dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, ya lo vimos en la anterior entrega, significa ubicarnos en la posición adecuada donde podemos ser hallados en Él. Podemos ser hallados en Él, más que hallarle a Él, ser hallados en Él. El aspecto importante aquí es, Dios dice, yo entiendo la relación que tú tienes conmigo y eso solamente se deriva de tu comportamiento. Si tú me dices Señor, entonces déjame ver tu honra.
Si yo soy padre, entonces déjame ver, si yo soy Señor, déjame ver tu servicio, si yo soy padre, déjame ver tu honra. Eso es lo que Dios está diciendo, honra. Y algunos dicen, bueno, unos son hijos y otros son siervos. Entonces, yo soy un hijo y por eso merezco todos los millones de los millones de los millones y así tiene que ser. Y otros son siervos y los siervos son esclavos y no pueden disfrutar de la herencia. Un momento, en Malaquías también, pero en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito ante él un memorial de los que temen al Señor y honran su nombre. Subraya esto, por favor. Memorial, escrito, un libro, digámoslo así, de los que temen al Señor y honran su nombre. Cuando la Biblia dice en el Salmo 20 que Dios traerá a la memoria todas tus ofrendas, es porque Él está buscando en el libro, permítame decirlo así, no es que exista un libro de registros, está hablando evidentemente de la mente de Dios, que Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, pero es una forma de decirlo, que se lleva un registro. No es que se esté escribiendo las cosas, sino que Dios tiene presente, Dios tiene cuidado con esto, Dios mira y sabe quién es quién, por decirlo así. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, después del verso 20, dice que Dios conoce los que son suyos. Verso 19, Dios dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad el que invoca su nombre. Eso es primera de Timoteo, en el capítulo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios sabe quiénes son los suyos, Dios sabe quién le honra y quién le deshonra. Y ojo que hemos venido haciendo énfasis en esta palabra, los que le temen, el temor a Dios. No es posible que un hijo de Dios ande sin temor de Dios, que le dé lo mismo pecar o no pecar y como si no pasara nada. Honrar a Dios y deshonrar a Dios como si no pasara nada. Robar a Dios o deshonrar a Dios como si no pasara nada. Por eso aquí dice, se escribe un memorial de los que temen al Señor y honran su nombre. Dios sabe quién le teme, Dios sabe quién le honra. Por eso el Señor dice, pruébeme en esto. O sea, no tenga que experimentar maldiciones sobre su vida. Pruébeme en esto porque Dios cumple su palabra. Verso 17 dice, serán para mí especial tesoro. La mayoría de gente compra esas promesitas que vienen en cartoncitos por allí muy bonitas y le gusta proclamar, yo soy especial tesoro, yo soy la niña de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y proclaman y decretan y proclaman, profetizan y yo declaro y yo decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo de labios. Hay un memorial de los que temen realmente a Dios. Hay un memorial de los que le sirven y le honran a Dios. Y muchos dicen solamente yo soy especial tesoro, pero ¿cuándo? Miremos lo que dice la Escritura. Serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré, como un hombre perdona a su hijo que lo sirve. Un hijo sirve, entonces ya queda de plano. Destruida esa doctrina de que los hijos y los siervos. Yo no soy siervo de Dios, dicen algunos por ahí. Yo soy hijo. Pues falta estudiar un poco porque el mismo Padre del cielo, Dios Todopoderoso, dice un hijo que sirve. El que sirve, ¿cómo se llama? Entonces, todo hijo debe ser siervo de Dios. Si no sirve, no nació para ser hijo. No fue engendrado. Por eso Dios decía, los crié como hijos y se rebeldizaron porque no le servían a Él. Pero uno se pone a mirar en la Biblia si le servían, Señor, ahí estaban los sacerdotes, mire lo que pasó en Malaquías, los sacerdotes le estaban sirviendo, no, estaban haciendo una forma de servicio, pero no del todo porque su corazón estaba dividido, porque lo que servían era al dinero, estaban en pos de otros dioses, estaban en pos de Mamón. Entonces, empecemos a ver por qué Dios forma el corazón. Porque Dios quiere tratar con nuestro corazón. Los principios justamente encausan nuestro corazón a la bendición y al favor de Dios para hacer lo correcto, para librar y guardar nuestro corazón, para que no se desvíe detrás de lo malo y lo pecaminoso. Ahora bien, el verso 18 de Malaquías dice, entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo,
el que le sirve a Dios y el que no le sirve. En algún momento se dejará ver la diferencia. Y aquí dice la Biblia, la diferencia. Por eso hablé de las consecuencias de la ofrenda. Bendición o maldición. Caín, si hiciera lo bueno no serías enaltecido. Pero hay gente que haya el mundo entero y se siente desgraciada y miserable. ¿Sabe? Yo he conocido gente tan miserable que lo único que tiene es dinero. Porque la verdadera prosperidad, la plenitud, no viene de la abundancia de los bienes que se posea. Y ya vamos a estudiar un poquito sobre eso. Entonces, la vaca sagrada tiene que ver justamente con eso intocable. La gente no quiere que le toquen el dinero, que le hablen del bolsillo. La gente mide su temor a Dios por lo que tiene muchas veces no en su bolsillo, sino en su corazón. Ahora bien, ¿dónde está nuestra esperanza? Es la pregunta. Volvamos a Isaías. Al final del versículo 3 dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En Oseas 4:6 dice la Biblia, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. ¿Quién es el que se pierde? Uno dice, los impíos, los hijos del diablo, la gente que no conoce a Dios. Ellos son los que se pierden. Pero la Biblia dice, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Aquí dice, mi pueblo no tiene entendimiento, mi pueblo no conoce. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar que le corresponde? Mire, hay gente que ama el dinero y lo justifica. La Biblia, ahorita vamos a hablar sobre un pasaje que los hombres se justifican entre ellos mismos cuando son avaros. Tienen argumentos para justificar su avaricia. Eso lo dice la Biblia, lo veremos. No sé si alcancemos en esta entrega, si no, esperemos que la siguiente entrega de Mamón y la vaca sagrada, en la segunda entrega, que estará aquí también disponible con la ayuda de Dios en YouTube, hablaremos un poco más sobre eso. La gente que es avara se justifica su avaricia, tiene 1000 argumentos. Por eso cambia la palabra de Dios sin temor alguno, porque la Biblia dice, ay, 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 el que le quite o le añada la palabra. Y no solamente significa en la manera textual, sino en la interpretación, en lo que dice la Escritura. Nadie tiene excusa. Algunos dirán, son unos pasajes oscuros, difíciles. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y para Él no hay nada oscuro. Cuando no hay gente temerosa de Dios, cuando no hay gente que estudia la palabra, va a ser confuso. Y cuando hay gente que anda buscando lo humano y demás, jamás le va a ser revelado el Evangelio. Es que el Evangelio se revela. Para muchos eso no es una verdad, son los institutos los que le mostraron la verdad. Y qué tremendo que, como dijo el Señor Jesucristo, que el pueblo ha traspasado la ley, dice, porque ponen por encima las tradiciones de los hombres y traspasan o pisotean la palabra de Dios. En Mateo capítulo 15, el Señor Jesucristo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y la doctrina para muchos hoy en la iglesia no es la palabra de Dios, créame. Ellos dicen que sí es la palabra, pero no. Es lo que su concilio enseñó, lo que fulano, el teólogo, ¿cómo se dice?, sistemático o bíblico les dijo, y justifican todos los razonamientos humanos, y el Señor dice que eso es pura honra de labios. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y Él revela el Evangelio a quien tiene un corazón como niño, al que se hace necio. Aunque sea sabio, dice, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Hay que deponer nuestro intelecto para poder recibir la revelación del Evangelio. De lo contrario, no. Aquí no se exponen títulos, no es quién es el que es más capaz o el que tiene el doctorado en filosofía, en teología, en divinidades, etcétera, etcétera. Eso es un tropiezo que los hombres mismos se ponen para impedirse a sí mismos la revelación del mensaje del Evangelio. Por eso hay tanta falsedad, tanta doctrina errada y tanto error doctrinal, vientos de doctrinas que arrastran a la gente sobre las personas porque imponen lo humano por sobre lo divino. En Efesios, en capítulo 4, habla justamente de esa falta de entendimiento del pueblo, de la falta de comprensión, que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. El pueblo de Dios se pierde. ¿Y de qué se pierde? Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo,
que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tenga en cuenta esto. La falta del conocimiento no significa que no se tenga conocimiento. Se tiene un conocimiento, pero falta algo. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y aquí dice que hay un grupo de personas, en Tesalonicenses dice que los gentiles son los que no conocen a Dios, pero dice que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, el poco conocimiento que se tiene termina orientándose hacia la vanidad, hacia algo, como lo dice Pablo mismo, fábulas, cuentos. ¿Qué es lo que la gente hoy lastimosamente le gusta escuchar? Predicaciones que no están fundamentadas en la palabra de Dios, con sabiduría humana, con justificaciones humanas, y que todo muy bonito, todo muy alegre, todo muy jocoso, todo muy chévere, qué iglesia tan bonita, vamos allí. Pero dice la Escritura que mucha de esta gente apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y muchos, teniendo comezón de oír, no tienen deseo no tienen temor de Dios, sino comezón de oír, se van a ir a esos lugares. Y dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Mire que esa supuesta unidad no le llama a la Biblia unidad, sino amontonamiento, una manguala. Se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Es decir, el maestro ve los deseos y las intenciones de la gente y ahí le llega a su maestro. Porque este tipo de maestros son el juicio de Dios para esa gente que no recibe el amor de la verdad para ser salvos. Incluso tienen señales, tienen milagros, porque la Biblia dice que los que no reciben el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, así como lo escucha. Esto es algo espiritual, para que crean la mentira. Aunque escuchen la verdad, jamás se les va a develar la verdad porque no la entienden, no la comprenden y su corazón está cerrado y velado como los de Camino de Maús para que no tengan claridad sobre eso, porque el Evangelio se revela, pero aquellos a quienes se les revela y no reciben el amor de la verdad para ser salvos, Dios, porque es un juicio, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando dice un poder engañoso significa que está por encima de tu razonamiento, por encima de tu capacidad humana, por encima de tu espiritualidad, porque son literalmente huestes demoníacas que pueden dominar cualquier ser humano y le van a cegar el entendimiento. La Biblia dice que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento en 2 Corintios 4, para que no le resplandezca la luz del mensaje de la gloria de Dios. Es un juicio, y dice para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, para que sean condenados. Eso es serio, así de delicado es. Entonces sigue diciendo el pasaje que anda en la vanidad de su mente. Entonces mire cuál es el pensamiento vanidoso, porque no conocen, no entienden, anda en una superficialidad humana. Dice, andan en vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Estoy leyendo Efesios capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo riesgoso, lo peligroso de la falta de temor de Dios, lo riesgoso, lo realmente tenebroso de la falta de fe y de disposición a Dios, es que cuando un corazón se endurece, cuando no quiere cumplir como dice la Biblia, pondrán atención especial, cuidado, dice Deuteronomio, ya lo leímos, en guardar todos estos mandamientos, con mucha presteza y con mucho cuidado. Dice que tenemos que guardarlos todos. Cuando no se hace eso, el corazón se empieza a endurecer. Y después de que se empieza a endurecer, dice, van a andar ajenos de la vida de Dios. No saben cuál es el pesebre. ¿Se acuerda lo que leímos del buey? No sabe cuál es el pesebre de su Señor, no sabe cuál es su lugar, no sabe cuál es su posición. En Proverbios 30 le dice, no de reyes, de muel, no de reyes beber vino. Es decir, mire, ¿qué cosas son para usted? La avaricia no es para usted, si es un hijo de Dios. Si es un hijo del diablo, admita toda la avaricia y todo lo que un hijo del diablo incorpora para su vida como hábito. Pero los hijos de Dios renunciamos a esos malos hábitos y vivimos por principios de Dios. Nosotros no perseguimos el dinero, los hijos del diablo sí. Los hijos de Dios no nos angustiamos por dinero, los hijos del diablo sí. La Biblia lo dice, el Señor Jesucristo dijo, las gentes del mundo, así lo dice Lucas, las gentes del mundo son los que se afanan por esas cosas. ¿Qué pasa con nosotros entonces? ¿Cuál es nuestro lugar? Nuestro lugar es el reposo y el descanso. ¿En qué reposamos y descansamos?
de nuestras obras descansamos, dice Hebreos, así como Dios de las suyas. Es decir, nosotros confiamos en lo que Dios estableció, lo que Dios dijo. Si Él dijo, pruébeme en esto, a ver si no les abro las ventanas de los cielos, porque estamos dudando. El Señor dice, yo soy el que lo voy a hacer. La última entrega que vimos, la última entrega de fondos insuficientes, nos hablaba de eso de Deuteronomio 11. Cuídese que ahora la tierra que usted va a entrar a poseer, donde usted ha sido traído, es una tierra que bebe las lluvias del cielo, sobre la cual Dios cuida todo el tiempo. Es decir, Dios lo hace o no lo hace, así de sencillo. En tu vida, Dios lo hace o no lo hace. No lo hace. Sencillamente, si no le damos a Dios el lugar que le corresponde, sencillamente no va a tomar ningún lugar en nuestra vida, porque Dios se rehúsa a tomar el segundo o tercero o cuarto puesto. Si Dios es Dios, si Dios es Dios en tu vida, es porque Dios es primero y es todo. Y si no, no es nada. Así de sencillo. No pongas nada en el lugar de Dios. Si tú pones a tu esposo, si tú pones a tu esposa, si tú pones a tus hijos, si tú pones tus posesiones, si tú pones el dinero, si tú pones la empresa, todo lo que sea, y estoy hablando como brasilero, si tú pones lo que sea, eso se llama idolatría. Y Dios va a hablarte, a corregirte, va a tener misericordia, pero llega un momento donde si eres duro de corazón, Dios te va a quitar el objeto de la idolatría. Ojo con eso, tengo que advertirlo, yo no sé si tienes problema con la palabra de Dios, es eso. Maldito con toda maldición, dice la Biblia, vas a perder el objeto de tu idolatría. Así que es mejor que pongas todo en las manos de Dios, porque todo es de Dios. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro. Salmo 24 dice, mía es la tierra y toda la plenitud, y todo lo que en ella hay, todo, absolutamente todo es de Dios. Entonces, ¿a qué nos aferramos? Que el temor de Dios, por eso oramos para que el temor de Dios y la sabiduría nos acompañe y que no lo perdamos. Bueno, Él dice en su palabra que a muchos andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia es el resultado de la dureza del corazón. Una persona que se empieza a endurecer en su corazón va a terminar siendo ignorante, por muy intelectual que lo sea o lo parezca. La mayoría de, como dice, se me fue el nombre. Bueno, se me va en este momento. Pero la mayoría de hombres que son orgullosos, que son altivos, que son prepotentes, suelen ser muy intelectuales, porque se enorgullecen de lo que saben y conocen. Agustín Laje. Agustín Laje dice, si usted no sabe quién es, googleelo y sígalo, busque las disertaciones excelentísimas que él tiene, pero él tiene una frase y él dice, todo megalómano siempre soñó con ser presidente. Y eso a mí me deja pensativo, ¿acaso hay algo de malo en eso? Pero él aclara que la gente que lo hace no lo hace con la intención de ser servidor público, sino de siempre buscar el primer lugar y el aplauso y el reconocimiento. Pero mire desde dónde parte esa supuesta buena intención, de la megalomanía. ¿Usted sabe lo que es la megalomanía? Googlealo también. El hombre que se cree grande, que se cree intelectual, la Biblia dice que si alguien cree saber algo, dice no sabe nada como debería saberlo. 1 Corintios 8. Pero también dice en 1 Timoteo capítulo 6 que si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el pesebre, que conoce el buey, dice, está envanecido, nada sabe. Mire que está hablando de la ignorancia, aunque supuestamente sabe mucho, está envanecido, pero lo que supuestamente sabe, la Biblia dice, no sabe nada. Está envanecido, nada sabe, y delira en cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento, dice, privados de la verdad. ¿Se da cuenta? Dios le quita la verdad. Por eso siempre he dicho que la iglesia verdadera de Jesucristo nunca ha perdido un miembro. Nunca, la iglesia verdadera de Jesucristo nunca pierde un miembro. Hay hombres que pierden la verdadera iglesia de Jesucristo por castigo. Porque son soberbios, porque son altaneros, porque son insujetos, porque son rebeldes, porque son desobedientes, porque son megalómanos, porque sencillamente quieren imponerse siempre. Y Dios dice, si usted lee cuidadosamente el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús dijo que en eso hay sabiduría,
Un buen maestro es aquel que saca de un cofre tesoros viejos y tesoros nuevos, dice la Biblia. ¿Y eso qué significa? Hay que tomar del Antiguo Testamento y sacarle la verdad sobre eso. Si usted lee cuidadosamente, si usted ha leído números, hay gente que ni siquiera sabe que eso existe en la Biblia. Si usted ha leído números y pretenden ser pastores, ministros y predicadores, consejeros y no tienen ni idea de la Biblia. Si usted lee números, Levítico, Deuteronomio, particularmente en esos libros, usted va a encontrar que el Señor hace varias veces una advertencia. Muchos ni siquiera lo habrán visto, o ni siquiera lo han leído. Y Dios dice, la tierra te va a expulsar. Si tú entras a la tierra y no tienes el comportamiento adecuado, la tierra te va a vomitar. Así dice literal la Biblia. Búsquelo por Google, una concordancia sencillito. Solamente busque la palabra vómito y por ahí lo encuentra. Dice, la tierra los va a vomitar. Eso lo dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis a una iglesia que no es ni frío ni caliente, sino que por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea que la tierra prometida realmente es estar en Cristo, estar en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo que es la iglesia. Y el Señor dice, te vomitaré. Vomitar significa expulsar de la peor manera algo que estaba en el cuerpo. Entonces, no me diga que hay gente que se va a la iglesia, hay gente que es expulsada por Dios mismo. Un verdadero miembro de Dios, como dijo el mismo apóstol, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No porque no tengamos un error, sino porque Dios en su misericordia nos ayuda a mantenernos allí a pesar de nosotros. El que camine por ese camino, por torpe que sea, no tropezará. Vea, lo torpes y todo, y aquí seguimos. Es preferible seguir dentro con torpeza y todo y que le critiquen a uno la ignorancia de su hablar, de que ni siquiera sabe hablar, pero se mantiene en el camino de Dios. Por la misericordia de Dios, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, dice 1 Samuel capítulo 2. Dios quebrantó a los fuertes, dice la Biblia, y los débiles se ciñen de vigor, dice la Escritura. Porque mi poder, dijo el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, más bien me gloriaré en mis debilidades. No creerse que yo soy el más, usted no sabe cómo predico, usted no conoce mi elocuencia, mi conocimiento, yo soy fulano, yo tengo tantos títulos, usted no sabe lo que yo hice, yo tengo 3 semestres en la San Marino, dicen algunos por ahí. Basura, todo lo tengo por basura, dijo Pablo, basura. Es decir, yo fui instruido a los pies de Gamaliel significa estar en las cumbres del intelecto de aquel tiempo, religiosamente hablando. Y Pablo dijo, lo tengo por basura, palabra bíblica, ¿qué podemos hacer? Hay gente que es más santa, entre comillas, que la Biblia, no acepta esos términos. Entonces, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo terrible de la dureza del corazón es que termina siendo la gente ignorante. Van a saber mucho más de todo, pero como dice Timoteo, van a terminar blasfemando. Y la Biblia lo dice claramente, apártate de los tales, apártate de los tales. Todo el mundo piensan que el evangelio es ahí, es la relación de amiguis con todo el mundo, amiguis, mi amigo, te quiero, te amo, mi amiguis, amiguis. Un momentico, la Biblia dice que hay que apartarnos de alguna gente. El Nuevo Testamento tiene muchas, solo estoy hablando del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo tiene muchos textos que nos hablan, apártate de los tales, apártate de los tales, apártate de los tales. ¿Por qué? Nosotros, como leíamos en el Salmo, en otra predicación de los domingos, que también aquí está en YouTube, o en Facebook de la iglesia, dice que algunos que me son contrarios no siguen tu ley, no siguen tu camino. Ese es el Salmo 119, en el versículo 100, ya le digo exactamente. En el Salmo 119, 85 dice, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Los soberbios, escuche, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Una cosa son los malos, otra cosa los soberbios. Hay gente que se encumbra en la palabra y se creen los dueños de la doctrina y los santos, super santos, que nunca pecan, que nunca le fallan a Dios.
Escúcheme, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, punto. Y el que dice que no tiene pecado y se hace mentiroso a Dios, fuera que fuera sindicado como mentiroso él, eso vaya y venga, pero hacer mentiroso a Dios, el que dice que no tiene pecado, no le dice la Biblia que es mentiroso, sino que hace mentiroso a Dios, y eso es delicadísimo, porque hace mentiroso a Dios, porque Dios mismo es el que dice no hay justo ni aun uno, no hay hombre que no peque, así de sencillo. Entonces, si todos estamos en la misma condición, ¿por qué otros se ponen por encima de esa condición para señalar a otros, para hacerle una fosa, un hoyo? Eso es pura soberbia. Busque esta serie que le hemos denominado La doctrina de los fariseos, que habla de esa hipocresía religiosa. Aquí está, en YouTube, de la iglesia, Confraternidad Cristiana Filadelfia. La doctrina de los fariseos, así son. Les gustan los primeros lugares, los primeros asientos, quiere que le estén dando nombre, reconocimiento, aplauso, en todo quieren figurar, todo lo quieren hacer para estar siempre adelante. Incluso mostrarse como delante de Dios. Son los que se presentan, así como lo dijo el Señor Jesucristo, como un fariseo. Señor, yo soy bueno, soy justo, diezmo, ayuno, hago esto, hago lo otro, y no soy como ese impío degenerado que está allí. Pero dijo la Biblia, el Señor Jesucristo, que este hombre llegó sintiéndose indigno de estar allí y se humilló delante de Dios, y el Señor dijo que ese fue el que fue justificado, el otro no. Porque dice que el otro oraba para consigo mismo. Imagínense, hay gente que está creyendo que hace sus oraciones para Dios y no pasan del techo, porque oran para su propio ego. Se creen los santos, los perfectos. Y lo que hacen es, como dice Funky en su canción, hacen leña del árbol caído. Qué tremendo. Después de la caída, ¿quién queda? Dice René González también. Escuche, esta gente dice, son soberbios y le hacen hoyo, y dice, pero no guardan tu ley. ¿Qué dice la palabra respecto al que cae? Ustedes los espirituales, si es que son espirituales, dice, restauren con mansedumbre. No se pongan de prepotentes, de orgullosos, de altivos. Yo sí soy, yo me separo de ese hijo del diablo, ese ya no es un hombre de Dios, él no es. Pura prepotencia, y con la vara con que tú mides te van a medir. Con la misma medida con que tú mides. Dice la Biblia, si no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Es así de sencillo. Entonces es preferible tener temor de Dios, y uno sentirse así humilladito y llegar en lugar de ser de ¿cómo se llama? Un religioso, un fariseo, para empezar a señalar y juzgar a todo el mundo, porque todos estamos en la misma condición. El mismo Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El Señor sí permite tirar piedras. Él lo dice. Ahí dice, tiren la primera piedra. Ahí está o no está. Tiren la primera piedra. Pero ¿quién lo puede hacer? Y lo tremendo es que hay gente que lo hace. Son juicios para sí mismos. Muchas piedras van a recibir sobre sí. Lastimosamente. Lastimosamente. Y una de esas lo va a sacar de la verdad. Porque no siguen la ley, porque no siguen el camino. ¿Qué significa? Si tu hermano peca 7 veces contra ti al día, usted se ha puesto a pensar, ¿qué hermano es aquel que peca contra ti 7 veces al día? Hay gente que ni siquiera han pecado contra ellos y ya se están llenando de soberbia o de maldad en contra del otro. Ni siquiera contra ti han pecado, pero son tan santos, tan puros, que se rasgan las vestiduras porque son muy santos. Señor, no tolero el pecado. Pero sí lo tienes en ti, ¿no? No lo toleras en los demás. 70 veces 7, dijo el Señor Jesús. Tu hermano que peca contra ti. Y el que no peca contra ti, 70,000 veces 7. Aún es más. No andan conforme a tu ley. Lo que están haciendo es simplemente cavando pozos para hacer que la gente ya cayó en pecado, pero ellos quieren hacer la fosa para enterrarlo. Pero hacen un funeral llamativo, les gusta llamar la atención. Es la lengua que inflama el infierno. Cuando el Señor Jesús dijo, ay del mundo por los escándalos, Él no dijo, ay del mundo por los pecados, porque Él sabe cómo tratar con los pecadores. Él supo cómo tratar con las prostitutas, supo tratar con los ladrones, supo tratar con los recaudadores de impuestos. Pero dijo, ay del mundo por los escándalos. ¿Por qué? Porque hay gente que lo que quiere es hacer ese escándalo. Y dice, ay, eso es más terrible. Señor, sí, mire cómo es de fuerte con todos los hipócritas, con todos los escribas que les gusta señalar y andar señalando y culpando a los demás y demás. Con él sí fue severo.
Con él sí fue severo. Él sabe cómo tratar al pecador. Por eso le dijo a los escribas y fariseos, las prostitutas, los pecadores, ¿no? Los pecadores. Las prostitutas y los borrachos y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. Van delante de ustedes. Señor, ¿usted sabe qué escándalo formó la prostituta? No me refiero a ella. No me refiero, yo la puedo perdonar. Yo sé cuántas veces peca esa mujer al día, pero la perdono. La perdono. Yo no te condeno, le dijo una prostituta a una mujer que había sido pillada en el acto mismo de la fornicación y se la llevaron ahí, porque así son los hipócritas, haciendo escándalo y buscando la manera de escandalizar. Siempre, pero van a tropezar. Y preferible es que le pongan una piedra de molino, es decir, una piedra que mide metros que solamente unos 2 o 3 burros pueden mover. Imaginen la fuerza de un animalito de esos. Una piedra de molino y se la agarran y se la pongan al cuello, y es preferible, es preferible, es preferible. Dios va a tapar la boca de estas personas, lastimosamente, lastimosamente. Porque al que le gusta el escándalo, el que le gusta el bochinche, la Biblia dice que la lengua es inflamada por el infierno. Por el infierno. No tienen ni idea, no se enteran ni nada de eso, pero porque la Biblia dice que es vergonzoso hablar de las cosas que se hacen en secreto. Porque las cosas delante de Dios se ponen y Dios perdona. Es así. Dios tiene misericordia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso dice la Escritura. Y todos tenemos que acogernos a eso. Pero la dureza de corazón, los duros de corazón, dice, andan ajenos de la vida de Dios. Mire, andar ajeno de la vida de Dios no necesariamente implica ajeno de la prosperidad, ajeno de la riqueza. Son cosas del mundo, eso son añadiduras. Hay gente que le presta más atención a la cerita, a la cereza que va encima del pastel, que al pastel mismo. Entienda, ese es el aderezo. Ese es el aderezo, brother. Andar ajeno de la vida de Dios. ¿Sabe lo que es la vida de Dios? La Biblia dice que los fariseos diezman el comino, el eneldo, se quedan en pequeñeces, pero dice, dejan de lado la misericordia, el amor. Así son todos los hipócritas. Vea el estudio de la doctrina de los fariseos. ¿Por qué se termina siendo así? Por dureza de corazón. Y luego terminan siendo ignorantes, se les va a quitar la verdad, se les va a quitar la verdad si es que algún día la tuvieron. Hay gente que, nada. El problema de esto es que se van a andar ajeno de la vida de Dios, se van a volver avaros, van a seguir la idolatría, van a seguir el dinero, van a seguir la fama, van a seguir todo como lo están haciendo las iglesias de hoy, siguiendo a los hombres con logros humanos. A mí me sorprende, yo veo pastores que ponen en sus estados y en sus redes sociales las sillas que compraron, el púlpito que compraron, así, solo por mostrarlo, por mostrarlo. Como decía esta mañana por allí en un mensaje que comenté en Facebook de la iglesia, de todas las cosas de las cuales nosotros presumimos, son las mismas cosas de las que nosotros estamos viendo que tenemos una carencia. La gente tiene tanto vacío espiritual de lo espiritual que por eso solo se lo llena lo material, y cualquier logro material, él alcanzó la plenitud. Es la cerecita, brother. Le tomamos foto a la cerecita y pateamos el ponqué. La vida de Dios no consiste, el reino de Dios no consiste el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice la Biblia. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No son las cosas materiales, no es eso. Andar ajeno de la vida de Dios significa no andar como Dios quiere que nosotros andemos. La Biblia dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Él anduvo. El mensaje aquí es que el burrito, el buey, estaba sin entendimiento, el pueblo de Dios estaba sin entendimiento. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Volvamos a Isaías, para comenzar ya después de esta breve introducción. En el versículo 4, el Señor dice, hay gente pecadora. Si usted ha leído un poco la Biblia, se percatará que esa expresión de hay, los hayes en la Biblia, casi siempre hablan de juicio. Y mire que Dios mismo se lo dice a su pueblo. Dice, hay gente pecadora. ¿No eran hijos? Aquí dice, crié hijos, los engrandecí. Y el Señor les dice, hay gente pecadora. Opa. Pueblo cargado de maldad. ¿Sabe por qué dice cargado de maldad? Porque la iban acumulando, estaba en su corazón, Cuidado con eso. Deponga.
las cosas delante de Dios todos los días arrepiéntase y esté examinándose, no se cargue. Cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Ah, por eso les llamó gente pecadora, hijos pero depravados. Wow, depravado. ¿Usted sabe lo que es la depravación? Es una perversión de la verdad. Dejaron al Señor, esta es la depravación. Eso es la gente pecadora. Dejaron al Señor. ¿Por qué lo dejaron? La pregunta. Provocaron a ir al Santo de Israel. Wow, wow, wow. Provocaron a ir al Santo de Israel. En Hebreos capítulo 12, ya lo vimos en otra entrega, Dios castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Por qué? Porque no deja de ser hijo. Y cuando está depravado, dejando a Dios, Dios lo va a castigar. Por eso lo vimos en la anterior entrega. Yo le dije que por favor se lea Deuteronomio 27, Deuteronomio 28, donde habla del monte de la bendición y la maldición. Le dije que haga un estudio exhaustivo porque es muy largo y no vamos a tener el tiempo para este video, pero usted lo tiene que hacer en su casa. No espere que tome 20 minutos del video solamente para leer un texto que usted puede leer en su casa. La lista de maldiciones en Deuteronomio 28 son muy tremendas, largas. Y yo le decía en la anterior entrega, y léalo detalladamente y se dará cuenta que muchas cosas tienen razón, tienen origen en haber deshonrado a Dios. Y hay gente que no lo relaciona. Hay gente que no lo relaciona. Por eso tenemos que tener temor de Dios. Hay gente que le da lo mismo 8 que 80 robarle a Dios. Y se dará cuenta allí, por ejemplo. Ahí hay un pasaje, por ejemplo, que habla de una infidelidad, incluso. Infidelidades por deshonrar a Dios. Eso dice la Biblia. La gente no sabe. Una destrucción de una propiedad por deshonrar a Dios. Y hay gente que no se pregunta, ¿y eso por qué habrá ocurrido? ¿Qué será lo que sucede? Pero por eso dice el Señor, tengan cuidado de cuidar atentamente de cumplir estos mandamientos. Sigamos. Hay gente pecadora, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Ojo con esa expresión, volverse atrás. Tenemos un camino, pero volver atrás, ¿qué significa? Dice, dejaron a Dios. ¿Qué significa entonces volver atrás? Dejaron a Dios, ¿qué significa? Dejar de seguirlo. Ojo, dejar de seguirlo a Él, y ahorita vamos a ver un principio, si es que nos queda el tiempo, que dejar de seguirlo a Él no necesariamente significa quedarse quieto. Necesariamente significa dejar de seguirlo a Él es seguir a otro. Ojo, ojo que eso es así. La gente no lo tiene claro. Pero dejar de seguir a Dios no significa dejar de seguirlo, significa seguir al mismo diablo. Por eso lo dijo Reyes, Elías. Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal, váyase en pos de él. No hay ninguna otra opción, o Dios o el diablo. Es así de sencillo. Y la gente tiene que tener temor de Dios y entender que si dejas de servir y de honrar a Dios, estás honrando al diablo, estás sirviendo al diablo. Lo veremos en otro pasaje de Romanos, donde dice la Biblia que aquel que se somete a otro se vuelve esclavo de aquel a quien se sometió. Es así de sencillo. Provocaron a ir al Santo de Israel. ¿Por qué? Versículo 5, quieren ser castigados aún, todavía se rebelarán. ¿Por qué quieren ser castigados? Es decir, no he entendido. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma. ¿Por qué cabezas enfermas? Ya lo hablamos, el pensamiento, la razón de Dios. No caminan por fe, están caminando por obras. No caminamos por vista, sino por fe, dice la Biblia, están caminando por vista, por lo que ven, es que yo tengo que hacerlo, es que yo tengo que lograrlo, es que tengo esta meta, es que tengo este objetivo, es que si no ahorro, es que si no retengo, es que si no tomo para mí, ¿cuándo lo voy a conseguir? Si no es ahora, es nunca, esta es la última oportunidad que Dios me dio en la vida, ya tengo 40 años, soy viejísimo. Hay gente que piensa así, en serio. Mire, cuando uno está lleno de Dios, Dios nos da largura de Dios de días y con buena salud. Con buena salud. Yo conozco gente que hasta los 80 años sigue predicando con entereza. Entonces, créale a Dios. Dios puede vivificar. La Biblia dice que el Dios que resucitó a Cristo entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Vivificará nuestros cuerpos mortales. Hombre, la apariencia física es vanidad. Hay gente que solo quiere parecer bonito ante la gente y no, yo ya ahí con arruguita, ya no quiero que me vean por televisión así, todo arrugado y acabado. ¿Acabado quién? Acabado el diablo. La palabra de Dios cobra fuerza y vigor en la sabiduría de los años. Alguien dijo por allí
que los años son como las estrellas, cuanto más son, más claro es el camino. Y los muchachitos no lo entienden. No, es un joven necio que solo piensa en vanidades, no entiende esto. Pero créame, la sabiduría, un apostolado, se construye con el tiempo. No como ahora que están volviendo apóstol a cualquiera por allí. Créame que no es así. Gente que no tiene ni idea de dónde está un libro de la Biblia que va a ser apóstol, hombre. Toda cabeza está enferma y todo corazón dolido. ¿Por qué cabeza se enferma? ¿Por qué corazón dolido? Solamente voy a finalizar con un pasaje de Lucas, capítulo 16, y bueno, vamos a tener que dejarlo aquí por tiempo. Ojalá tuviésemos más tiempo, pero créame que esto es suficiente para que usted lo dijera durante esta semana. Tiene que volver a repetir, créame, si quiere entender este pasaje, esta enseñanza de hoy. Tiene que repetirla 1 o 2 veces más en la semana. No se quede con simplemente lo que aprendió un día. Reciba esta enseñanza con humildad de corazón hoy, pero repásela para que pueda entender todo lo que está allí. Lucas capítulo 16, con esto terminamos. No vamos a poder profundizar de todo lo que dice este pasaje, pero a partir de aquí vamos a comenzar lo siguiente para la otra enseñanza de Mamón y la vaca sagrada. En el capítulo 16, versículo 11, el Señor Jesús dice: si en las riquezas injustas no fueren fieles, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo, escuche la expresión, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aquí está dando el Señor Jesús de manera muy clara la justificación, la explicación. Ningún siervo puede servir a 2 señores porque odiará al uno y amará al otro. No hay punto medio. Amas u odias. Amas u odias. ¿En qué punto estás? ¿Eres frío o eres caliente? ¿Estás o no estás? Como dice Marcos Vidal. O estás en la barca o te hundes en el mar. Odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¡Wow! Estas son palabras mayores del Señor Jesucristo. El Señor mismo está diciendo que al Señor se lo puede menospreciar y odiar. ¡Wow! ¿Por qué? Porque eso es lo que es el servicio a. Te alejas, no te quedas allí, sirves a otro. Si dejas de seguirle, no te quedas allí. Eso no es un estancamiento. Avanzas hacia el otro lado. Avanzas dando la espalda. O estimará al uno y menospreciará a otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Algunos se sienten tranquilos porque dijo: ay, menos mal que el Señor dijo a la riqueza. Yo como no tengo ninguna, yo plata no tengo. Aquí es donde está la confusión, porque allí el pasaje propiamente dicho no habla de riquezas, habla de mamón. Y lo dijo claramente el Señor Jesucristo, porque es al que se le sirve, se lo honra, se lo venera para obtener riquezas. Ese es el ídolo, el mamón. Y algunos no creen, por eso dice el Señor en Proverbios 2, si me buscaran como buscan la plata. ¿Qué hace usted por la plata? Empecemos. Se acuesta tarde, se levanta muy temprano, no le alcanza el tiempo para nada, ni para orar, ni para estudiar la palabra, nada, para nada. Obviamente para ver las redes sociales y ver todas las bobadas que hay ahí, y no cosas interesantes y que lo edifiquen. ¿Qué hace usted por dinero? Y Dios dice: si me buscaran como buscan la plata. Uno se sacrifica hasta que no más, pero vaya a ver si se congrega con la misma diligencia. Me está haciendo frío, no va. Pero si le toca trabajar, usted madruga y puede tener el resfriado, el catarro más terrible, pero allá va a trabajar, aunque esté, mejor dicho, en las condiciones climáticas más terribles, pero allí está. Y hacemos lo mismo para Dios. Somos jueces de nosotros mismos. Hacemos lo mismo para Dios. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. Qué tremendo y qué cualidad de los fariseos que dice que oían también. O sea, los fariseos están en la iglesia, clarísimo. ¿O dónde más estaban? Por eso dice la Biblia: de algunos que se dicen ser judíos, te daré, de los que dicen ser judíos y no lo son, te daré algunos. O sea, en algún momento uno tiene que administrar judíos falsos. ¿Qué son los judíos falsos? Después lo veremos.
Oían también todas estas cosas los fariseos que eran fariseos avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, se burlan del Señor Jesús. Imagine cómo es la ceguera, cuando no se conoce la verdad que está allí presente. Y se burlan de la verdad. No, eso no es así, eso no es así. No pueden ver a Cristo, nunca se les va a revelar. ¿Por qué? Por la avaricia, porque la avaricia ciega. Avaricia no es pegarse a millones, avaricia es pegarse a un billete o una moneda. Incluso el que no se tiene. Algunos que ya tienen comprometido su finanza futura y Dios no está en esos planes. Tenga cuidado que Dios no le derrumbe su torre de Babel. Ustedes, les dijo verso 15, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. ¡Wow! Esto es importantísimo. Ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Eso es lo que buscan los fariseos, siempre, delante de los hombres. Todo lo que les importa es lo que piensen los hombres. No me interesa lo que Dios piense, por eso obran como obran. Por eso cavan fosas y no siguen la ley, no siguen lo que Dios dice, no hacen lo que Dios dice que deben hacer. Ustedes se justifican delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lastimosamente hasta aquí nos llegó el tiempo. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué podemos decir, hermanos? Que Dios nos ayude. No se puede servir a dos señores. Uno establece quién es Señor, por eso él decía, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Uno establece quién es su Señor en virtud de a quién doy honra y cómo la doy. Por eso Dios nos enseña en sus principios a darle honra a Él. Honren al Señor con todos sus bienes y con la primicia de todos sus frutos, dice la Biblia. ¿Por qué? Para que no tengamos otro Señor, para guardarnos el corazón, para protegernos de eso. Es así como Dios lo ha hecho. Tenga temor de Dios y entienda, por favor, que Dios no quiere que seamos esclavos de absolutamente nadie, y menos, evidentemente, del diablo. Que la paz, la bendición de Dios Todopoderoso esté siempre con ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde, sea bendito su entrar, bendito su salir, y que la sabiduría y el temor de Dios siempre esté con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.